Pedro pasó 3 años de su vida aprendiendo de Jesús. Pedro vio la transfiguración. Pedro vio la crucifixión. Fue testigo presencial de la resurrección, del bautismo de Cristo. A Pedro, Jesús le dijo en Juan 17, apacienta mis ovejas. Y Pedro está diciéndole aquí a los hermanos de la iglesia, tenemos la misma fe. La misma fe que yo tengo, la tienen ustedes. Capítulo 1, versículo 1. Hay algo que quiero decirles antes. Si usted llega hoy a su casa y googlea quién escribió esa carta, probablemente diga, la crítica textual discute al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que dudan que Pedro escribió esa carta. Y usted va a decir, bueno, pero dice Simón Pedro, son las primeras palabras que aparecen. Pero eso es obvio. Y si alguien se quiere hacer pasar por Pedro, sería muy obvio que escribiera Simón Pedro. Así que no es un argumento. Y quiero darle argumentos para que usted pueda decirle a una persona que lea que no sabemos si Pedro escribió. Sí, sí sabemos. Y hay 3 argumentos que la crítica textual, estos son los eruditos que se preocupan porque todo esté bien con la escritura. Ellos dicen que el estilo literario no es igual a la primera carta. Hay historiadores que no están de acuerdo. El doctor César Vidal dice que no hay una carta que se parezca más a segunda de Pedro que primera de Pedro. Eso dice él. Pero también hay una explicación. Si es que existe tal diferencia, simplemente tenemos que ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. ¿Y qué dice? Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Podemos entender que Pedro, como Pablo también lo hizo algunas veces, le pidió a Silvano que escribiera a él la carta. O de repente le pidió a otra persona que escribiera la segunda. O él escribió la segunda y no escribió la primera. Y eso explicaría por qué son diferentes. Además recuerde, mis hermanos, que nuestro camino en Cristo, y eso lo veremos más adelante, es progresivo. El mismo Pedro que nos escribió la carta no es el mismo Pedro que negó a Jesús. El Señor nos va cambiando y debe ser así. El segundo argumento son similitudes con la carta de Juan. Ellos dicen, es que se parece mucho el capítulo 2 a la carta de Juan. Bueno, ¿qué de malo tendría que Pedro leyó a Juan o Juan leyó a Pedro, independientemente de la fecha en que fueron redactadas? Y ahí, esto está bueno para las iglesias a las que yo le voy a escribir. Si lo escribiera, no tiene nada de malo. Además, sabemos que la Biblia tiene un solo autor intelectual, que es el Espíritu Santo. Y en vez de alejarnos de la confianza de la Biblia, esto nos acerca. Porque que Pedro y Juan estén de acuerdo nos ayuda a decir, gloria a Dios, porque tenemos las Escrituras. Y el tercer argumento es que la epístola, él menciona los escritos de Pablo. Si usted va a 2 de Pedro 3:15 y 16, y me gusta este juego de versículos porque lo puede comparar con 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y le van a salir dudas. Bueno, ¿qué escritura está hablando? Y después va a 2 de Pedro 3:15 y 16, y el apóstol Pedro dice, al igual que en algunas, ahí está. No, dice, al igual que en algunas de las cartas de Pablo. La crítica dice que el canon no se había cerrado cuando Pedro escribió. Eso es cierto. Pero él no está diciendo que ya la Biblia estaba completa. Él está diciendo que Pablo y él comparten ideas al respecto de ciertas doctrinas. Amén. Porque es el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, el Espíritu Santo que inspiró a Pedro, y más adelante veremos que es el Espíritu Santo que tenemos los creyentes hoy en día. Así que en respuesta a estas críticas textuales es necesario que la iglesia las conozca. Porque si usted va a preguntarle a la IA o a Google quién escribió eso, le va a decir, hay una gran discusión porque no hay argumentos históricos, ya usted tiene los argumentos en la mano. Además que, bueno, Pedro dice, ya les escribí una primera carta, ahora les escribo esta, comienza diciendo quién es el autor de la carta y tenemos muchísimas evidencias para entender eso. ¿Qué quiero dejar claro con ese punto, mis hermanos, antes de entrar en materia? Que los 66 libros que tenemos en la Biblia son la palabra autoritativa de Dios para nosotros. La Biblia no contiene la palabra de Dios, como la teología liberal quiere hacer creer. La Biblia es la palabra de Dios.
creemos en la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que usted y yo necesitamos está aquí. Tenemos, como siempre, el esquema o el índice, y tengo 3 puntos hoy. Voy a tratar de darle cada uno una hora, así que a las 2 de la tarde están en su casa, no es broma. Pero tengo 3 puntos el día de hoy. El primero es salvados de una forma sobrenatural. El segundo es equipado para una vida sobrenatural. Y el tercer punto es vivamos sobrenaturalmente. ¿Y por qué sobrenatural? Ya se lo voy a explicar, pero el sermón se llama Vidas Sobrenaturales. Qué original, ¿verdad? Versículo 1, mis hermanos, ahí en sus Biblias. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Quiero llamar su atención en el saludo. Pedro usa 2 palabras aquí clave. La primera es siervo. Y aunque cueste entenderlo, la palabra griega es esclavo, con todo lo que eso conlleva. Solamente que por las condiciones sociales del pasado era difícil poner esa palabra en las traducciones, pero es la palabra que está en el griego, créame, doulos, esclavo, con todo lo que conlleva. Y dice apóstol, enviado, comisionado. ¿Qué diferencia con los apóstoles que andan hoy en día, cierto? Con los apóstoles. Él está diciendo, yo soy un esclavo. Yo vengo a hacer lo que me han mandado a hacer. Vengo a decir lo que me han dicho que diga. Vengo a actuar como me han pedido actuar. Eso es lo que yo hago. Mis hermanos, él está dando a entender, yo no estoy privilegiado delante de ustedes. Vengo a servirles. Y dice, a los que han sido alcanzados. Esta palabra tiene una connotación que yo no sé cómo explicarla para que quede bien, lo voy a intentar. Si tienen dudas después, se me acercan. ¿Le ha pasado a usted que de repente va tarde a algún compromiso y está esperando la micro y pasa un conocido? ¿A dónde vas? A la iglesia, te llevo. Y iba usted ya media hora tarde. Y resulta que con eso ha llegado 5 minutos antes. ¿Y qué dice usted? Por suerte, pasó el hermano y me trajo. No creemos en la suerte. Pero la idea de la palabra es esta. Hemos sido salvados, no porque nosotros, me voy a parar aquí porque por aquí pasa el hermano Marcelo y me va a llevar. No. Usted no estaba buscando eso. Usted estaba esperando ahí, sin hacer nada, sin intentar nada, sin pensar en nada, sin programar nada. Y vino la gracia y lo salvó. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Hemos sido alcanzados. La palabra incluye por suerte. Ya lo expliqué. Y quiero que nos detengamos aquí porque dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y quién está diciendo eso? Pedro. ¿Sabe quién es Pedro, verdad? Pedro caminó hombro a hombro con Jesucristo. Pedro pasó 3 años de su vida aprendiendo de Jesús. Pedro vio la transfiguración. Pedro vio la crucifixión. Fue testigo presencial de la resurrección, del bautismo de Cristo. A Pedro, Jesús le dijo en Juan 17, apacienta mis ovejas. Y Pedro está diciéndole aquí a los hermanos de la iglesia, tenemos la misma fe. La misma fe que yo tengo, la tienen ustedes. La dignidad que yo tengo por ser hijo de Dios, la tienen ustedes. Y usted va a decir, hermano Ángel, usted está diciendo que nosotros podemos hacer lo mismo que hacía Pedro, salvo las responsabilidades apostólicas que son únicas del primer siglo, como por ejemplo, escribir la Biblia. Eso no lo podemos hacer nosotros porque eso ya está hecho. Nosotros podemos hacer obras como las que hacía Pedro. Bueno, pero Pedro predicaba y se convertían miles. ¿Le ha predicado a miles? No lo sabrá hasta que no lo intente. Nosotros podemos llevar una vida piadosa como la iglesia del primer siglo.
Nosotros, Pablo le decía a las iglesias, sean imitadores de mí. Mis hermanos, si es el Espíritu Santo, no diría eso si no fuera posible. Maravillas, podemos hacerlas con el poder de Dios. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, como hoy es moda, que alguien puede pasar aquí y podemos hacer que le salga un brazo que no tiene. Eso yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las obras que los apóstoles hacían para la gloria de Dios, como evangelizar, como vivir santamente, como guardar su palabra, como arriesgar su vida, como dejarlo todo por seguir a Cristo, estamos capacitados para hacerlo también. Porque hemos sido salvados de una manera sobrenatural. Mis hermanos, es tan sobrenatural esto que Pedro, un Galileo de hace 2000 años, nos está diciendo, somos hermanos. Pero también José de Arimatea, un judío privilegiado, un millonario del primer siglo, es nuestro hermano. Lucas, un médico griego, es nuestro hermano. Cornelio, centurión de Cesarea, es nuestro hermano. Por una obra sobrenatural. Pero esa obra nos ha equipado para una vida sobrenatural. Vamos al versículo 3. Por cierto, ¿se dio cuenta que en el versículo 1 dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Alabado sea el Señor por la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Amén. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿no serán dadas en algún momento? No, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, algunas no serán dadas y otras no. ¿No? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. La palabra conocimiento, valga la cuña, para un canal de YouTube que está por ahí, es epignosis. Y la palabra epignosis significa un conocimiento profundo, un conocimiento arraigado, un conocimiento que se basa en el compañerismo, en la comunión. Les voy a hacer unas preguntas para que nosotros podamos entender mejor la idea. Miren, les hago una pregunta. ¿Sabemos mucho de Dios o conocemos a Dios? ¿Ve la diferencia? Albert Einstein, por ejemplo, sabía de muchas cosas y era de origen judío, por lo tanto él seguro sabía de Dios. Pero cuando usted lee lo que él escribe acerca de Dios, usted llega a la conclusión que él no conocía a Dios. ¿Me explico? ¿Tenemos información o tenemos relación? De hecho, la palabra conocer en la Biblia se usa en algunos términos en las relaciones íntimas. Recuerda Lucas, María no conoció a José hasta después que nació el Señor. No está diciendo que no lo conocía, ellos estaban comprometidos, se conocían obviamente, pero no habían intimado, convivido hasta que nació el Señor. Un ejemplo claro de esto es que todos sabemos que tenemos que estar aquí a las 10 para la escuela dominical, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos eso. A las 10 de la mañana empieza la escuela dominical, todos deberíamos estar aquí. Si usted le pregunta a mi esposa, ¿cuál es mi concepto de puntualidad? Ella le va a decir, depende. ¿Y de qué depende? Bueno, si vamos a una fiesta, una comida, una salida con amigos, Ángel puede llegar a la hora, puede llegar 10 minutos después, media hora después, depende del compromiso. Si va a una consulta médica o va al trabajo, media hora antes. Pero si viene los domingos, pregúntele a qué hora llego aquí. Y eso lo sabe ella porque ella vive conmigo todos los días. De la misma manera, si nosotros convivimos todos los días con el Señor Jesús, y esto no es místico, esto es a través de su palabra, estudiando lo que Él ha dicho, si pasamos todo el tiempo con nuestro Señor, pensaremos como nuestro Señor. Miraremos las cosas como la ve nuestro Señor. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que nuestro entendimiento de todo es transformado, porque ya no lo veo como ángel, ahora lo veo como el Señor. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Está diciendo que, recuerde, por medio del conocimiento de Cristo, ese conocimiento
epignosis, profundo, preciso, relacional. Y ojo, que no deja sin resultados. Si usted conoce a Cristo de la manera correcta, eso no va a dejar sin resultados. Dice Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Y qué? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del viejo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Cuando usted conoce a Cristo, porque pasa tiempo con Cristo, va a ser renovado. Y el mismo apóstol Pedro le ocurrió eso. Usted conoce a Pedro cuando comenzó, ¿verdad? Dudó. Señor, si eres tú, llámame. Ven pues, Pedro. Como dicen aquí, no es lo mismo con guitarra, ¿no? Camina. Oh, ahí se empezó a hundir. Señor, yo hasta la muerte te voy a acompañar. No, Pedro. Lo negó. No estuvo físicamente en la crucifixión. Y ahora vemos este Pedro que cuando los hermanos le decían, pero es que la santidad de Dios no la entendemos. Y Pedro decía, miren, yo lo conozco. Yo viví 3 años de mi vida con él y estoy seguro que él no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad. En cuanto a la santidad de Dios. Eso está en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. O cuando los hermanos le decían, Pedro, pero ¿usted sí cree que Jesús volverá en algún momento? Y Pedro les contesta en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retrasa su promesa. Y lo decía con toda autoridad, porque él había pasado tiempo con su Señor. Él conocía a su Señor. Hay otro beneficio de conocer la verdad y de conocer a Cristo. Y es luchar contra las falsas enseñanzas. Eso como iglesia nos importa mucho. Ahora, si el pastor Jonathan y yo y los diáconos pasáramos todo el día estudiando falsas doctrinas, primero no nos quedaría tiempo para estudiar la verdadera, porque cada día sale algo nuevo. Y además hay hermanos que sin querer, tratando de explicar algo correcto, lo explican incorrectamente y se confunde la doctrina. Y si nosotros pasáramos todo el tiempo, una nueva, estudia, no tendríamos tiempo para estudiar la correcta y eso no es edificante. ¿Cuál es la manera? Estudiemos la verdadera a tal modo que cada vez seamos capaces de detectar la falsa doctrina lo más lejos posible. Han visto películas de la Segunda Guerra Mundial y ese contexto, ¿verdad? Esos soldados veteranos que cuando escuchaban el misil decían, no, tranquilo, es fuego amigo, ese es el misil M no sé cuánto. Y de repente, son aviones enemigos. ¿Cómo lo sé? No, porque son los motores no sé qué, tal. De esa manera debemos nosotros identificar las falsas doctrinas. ¿Pero cómo lo hacemos? Conociendo las verdaderas. ¿Cómo saben los soldados que los proyectiles no son los fuego amigos? Porque conocen sus proyectiles, cómo suenan, cómo explotan, dónde los lanzan, cómo los lanzan. Así nosotros debemos identificar las falsas enseñanzas. Y usted va a decir, pero hermano, eso es difícil. La Biblia es infinita, amén. Yo creo que la Biblia es infinita. La puede leer una vez por mes y siempre va a conseguir enseñanzas diferentes. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es la suficiencia de Cristo. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Póngale empeño que Cristo lo va a bendecir o nos va a bendecir. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí yo quiero que presten mucha atención las personas que nos visitan por primera vez o las que nos han visitado ya, pero que no han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y miren, mi hijo Diego tiene una Biblia que se llama la Biblia de las Promesas. Tiene 8,000 promesas. En una semana no alcanzaba a leerlas todas para ustedes. Pero algunas que leí ciertamente no se aplican a nosotros.
Ciertamente es así, por lo menos si usted lee la promesa que Dios le hace a Sara, que le va a dar un hijo, eso fue a Sara. Él no me puede prometer, por obvias razones, a mí que me va a hacer engendrar un hijo. Y eso se cumplió. Lo que sí podemos rescatar es que Dios cumple sus promesas. Ese principio lo podemos rescatar, pero hay promesas que son y promesas que no son para nosotros. Dios ha dado promesas para nuestro pasado. Todos los que estamos aquí hemos pecado alguna vez. Yo he pecado muchas veces. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿De cuántos pecados? De todos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Si usted hoy decide entregar su vida a Cristo, sus pecados pasados serán borrados de ese registro. Y esto es impresionante. Esto es otra prédica, pero recordamos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Toda la información existente Él la conoce, pero Él por amor decide olvidar eso. Él ha decidido olvidar lo que hemos hecho por amor, porque Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miqueas 7, 18 y 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Ángel, ¿estáis citando texto fuera de contexto? Pues no. Yo sé que esa promesa tiene un contexto, pero aquí quiero que veamos el carácter de Dios. Misericordioso, perdonador, amoroso, que quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento, según le dice Pablo a Timoteo. Promesas para nuestro pasado, mis hermanos. Diríamos en Venezuela, borrón y cuenta nueva. En el futuro tenemos también promesas para nuestro futuro. Si usted hoy deposita su fe en Cristo, si ha depositado su fe en Cristo, usted será salvo, tendrá vida eterna. El Señor Jesús dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Y qué implica la vida eterna? Que pasaremos toda la eternidad cara a cara con Dios, glorificándole y adorándole, porque Él es Dios. Promesas para el futuro. Dice el pasaje que nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Hace tiempo, una hermana trajo un juego de mesa, era en la tarde aquí, estábamos en la tarde, un domingo en la tarde, y la hermana trajo un juego de mesa, y empezamos a jugar como 4 personas. Después iba llegando otro, nos rodábamos, poníamos una silla y le dábamos un lugarcito en el juego. Llegaba otro, nos rodábamos un poquito más, otra silla, otro lugarcito. Y así, cuando terminó el juego, éramos 6 o 7, no sé. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo las personas que llegaban partícipes o participantes del juego que estábamos jugando. Lo que está diciendo la Escritura, mis hermanos, es que cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, gozamos de la participación de la naturaleza divina de Dios. Podemos amar, podemos tener paz y todo el fruto del Espíritu. Paciencia, bondad, benignidad, etcétera, etcétera. Pero hablé de las promesas futuras y las pasadas. ¿Y qué pasa con el presente? Amén, porque Él nos ha perdonado. Y amén, porque si morimos hoy iremos con Él. Pero ¿qué hacemos hoy cuando lleguemos a la casa? Bueno, versículo 5. Y vosotros también, conociendo, ¿cómo? Poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿en qué se está basando? En lo que acabamos de hablar. En la gracia. Nosotros no hicimos nada para salvarnos, Él nos salvó. Él murió en la cruz hace 2000 años, cuando nadie de los que están aquí existían. El plan de salvación se trazó en algún momento de la eternidad pasada que no tenemos ni idea de cuándo fue. Eso lo hizo Dios. Que usted esté aquí esta mañana, eso lo permitió Dios. Que usted esté escuchando esa prédica, lo permitió Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid
y nos da una lista de virtudes o de características que debemos añadir a eso que es nuestra fundación. Tuve que preguntarle hoy a un ingeniero qué significaba eso. Los edificios, cuando los construyen, hacen unos pilares, ¿cierto? Subterráneos que van hasta X distancia. Y debajo de esos pilares hay una losa generalmente de hormigón que sostiene el pilar. Ese es el fundamento. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Cristo. Su santificación, su justificación, su salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya yo lo hice, dice el Señor. Ya yo compré el pase. Vosotros también poniendo toda diligencia, añadid. Mis hermanos, literalmente esta palabra me quitó el sueño esta semana. Añadid. Lo primero que debo decirles es que el verbo está conjugado en mandamiento. Es un verbo que es un mandamiento. Es para nosotros. Está conjugado de una forma que pide acción inmediata. Pedro está diciendo, todo lo que les he dicho resulta en que ustedes hoy, ahora, ya deben añadir. ¿Y qué es añadir? Bueno, los mecenas, las personas estas que financiaban a los filósofos, a los artistas, a los científicos, ¿sabes? Esos financiadores al final, que eran personas que tenían mucho dinero y decían, bueno, por ejemplo, Leonardo da Vinci ya, ¿cuánto necesita para hacer esta estatua? Tanto, ahí lo tiene. Y ellos se deleitaban en la obra de estas personas. Cuando ellos añadían, la palabra griega hace referencia a dar generosamente. Añadimos ahora y añadimos generosamente. ¿Cuánto cuesta la estatua? 10 monedas de plata. Denle 100 monedas para que la estatua quede lo mejor posible. Suministramos generosamente. ¿Y qué vamos a suministrar generosamente? Lo que nos está dando en la lista. Entonces, mis hermanos, si entendemos la salvación, si hemos sido salvados, ese fundamento que Cristo dejó, ahora nos toca añadir. Pero añadir hoy, añadir ya, ahora y generosamente. ¿Y qué vamos a añadir ahora generosamente? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mis hermanos, de repente por el tiempo, no voy a poder explicarle todas las palabras que ahí salen, pero quiero enfocarme en una palabra que es virtud. ¿Y por qué? Porque las demás se las puedo explicar en la semana por el grupo, pero ya pusimos el fundamento. Y vamos a poner el primer ladrillo de esa construcción esta mañana. Si nos da tiempo avanzamos más, si no, nos quedamos con eso. La palabra virtud es la palabra griega arete. Y para ellos, entendamos nosotros que la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, fue escrito en un contexto donde la cultura griega estaba clara para todos. Ellos vivían bajo esa cultura. Ellos entendían claramente esos conceptos. A nosotros nos cuesta un poco más porque no somos de esa época ni vivimos ahí. Pero la palabra que se usa es la palabra que se usa para definir un cuchillo que corta bien. Un cuchillo afilado que cumple su función es un cuchillo virtuoso. ¿Recuerda la mujer virtuosa de Proverbios? Se le llama virtuosa porque todo lo que relata el libro que ella hace, lo hace con excelencia. Lo hace como debe hacerse. Pablo también usa ese concepto en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos para allá. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, vamos a esperar que lleguen todos. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Séneca, el filósofo griego, decía que ningún viento es favorable si no sabemos a qué puerto vamos. El pastor Jonathan me dio una frase mejor, Jonathan Solomon, para que la noten. Dice, el que no sabe dónde va, todas las micros le sirven. Me gustó más la de Séneca, era más intelectual, pero el pastor la puso actual. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de virtud, que es hacer para lo que fuimos creados, es para la esencia, para el propósito. Miren, esto es tan maravilloso que los griegos decían que la virtud era hacer lo que nuestro logos, nuestra esencia, nuestro propósito, nuestra causa pedía. Y Juan, en ese mismo contexto, nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el logos, el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ser virtuosos, mis hermanos, es hacer con excelencia para lo que hemos sido creados. Pero si usted es salvo, usted ha sido creado para buenas obras, dice el libro de Efesios, que Él preparó de antemano. Dice Primera de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ese es nuestro propósito en la vida. Y virtuosismo es hacer ese propósito cada día. Ellos tenían claro, la iglesia primitiva tenía clara, que la virtud no era algo que venía de la nada, sino algo que se entrenaba día a día. Y es que cuando nosotros tomamos una decisión de cómo gastar nuestro dinero, de dónde pasar tiempo, de en qué invertimos nuestro tiempo, de cómo decidimos sobre nuestros hijos, o nuestras casas, o nuestros matrimonios, o cómo ayudamos o no al otro, o cómo nos comportamos en la calle, todo debe ser filtrado por nuestro propósito. Yo a veces, voy a confesar un pecado, prendan los celulares, a veces he ido conduciendo y me molesto. Alguien se atravesó o no camina rápido en el paso peatonal. Y yo pienso, imagínense que yo discuta con esta persona, no sé, jueves, viernes, el lunes, el martes, y el domingo esté sentado aquí y diga, el pastor Ángel venga a predicar. Mis hermanos, no es el propósito para el cual yo fui llamado a andar peleando con la gente en la calle. Mi propósito es reconciliarlos con Cristo. Y yo debo pensar, ¿qué favorece más ese propósito? En cada decisión, me dieron vuelto de más. Ya poco se usa el vuelto, pero entiendan, ya soy anciano. Amén. Cada decisión de nuestra vida debe ser filtrada por ese propósito. Nos hace parecernos más a Cristo. Acerca a la persona a Cristo. Y ese es el primer ladrillo. Y a mí me gusta verlo como una pared. Él hizo el fundamento, él hizo el hormigón que va debajo con las varillitas y todo eso, que no sé cómo se llama. Y nosotros vamos a añadir ladrillos sobre eso. ¿Cuándo los vamos a añadir? Ahora, ya, hoy. ¿Y cuáles son esos ladrillos? Bueno, a la virtud conocimiento. Esta sí es la palabra noxis, es información. Si nosotros actuamos de la manera que Dios quiere que actuemos, sin información, se llama legalismo. Si usted actúa de la manera que cree que es correcta, pero no hay un basamento en la palabra de Dios para eso, usted puede estar siendo legalista. Puede estar imponiendo reglas propias. Por eso es necesario que haya el conocimiento, dominio propio. Esa es la palabra que se traduce en el fruto del Espíritu como templanza en el libro de Gálatas, perdón. Paciencia, perseverancia. Hoy se toma como pasivismo esto. No, él es paciente porque lo soporta todo. No es la palabra. La palabra aquí es hipomoné. Y se trata de que nosotros seguimos nuestro rumbo, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer sin importar lo que pasa afuera. El dominio propio es lo que hacemos con nosotros mismos. Ese proverbio que dice que mejor es quien se gobierna a sí mismo que aquel que toma una ciudad. Gobernarnos nosotros mismos. Como cuando alguien en la calle se me atraviesa, ¿no?
ahí actúa el dominio propio. Pero la paciencia es cómo reaccionamos a lo de afuera, al entorno. Esa es la diferencia. Después a la paciencia, piedad. Y piedad aquí es vivir conforme a lo que creemos, mostrar el evangelio incluso cuando estamos solos. Recuerda como Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Es eso, es mostrar la vida. En 1 Timoteo 4, 7, 1 Timoteo capítulo 4, 7 y 8 le dice, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad te va a funcionar mucho, le dice Pablo al joven pastor. Y termina, mis hermanos, con dos elementos. Pasé rápido los demás porque quiero enfocarme también un poco más en esto. El primero es el amor fraternal, filos o fileos en griego. Y es el amor que tengo hacia la gente que tiene cosas en común. Voy a poner el caso de Alejandra, por ejemplo. Si nos sentamos a hablar de pianos, podemos pasar 2 días hablando de pianos y acordes y tonos sin ningún tipo de problema. Si nos sentamos a hablar de Biblia con el pastor Jonathan, se nos van las horas acerca de la palabra de Dios, porque tenemos cosas en común, porque somos hermanos, porque estamos bien. Pero el amor, la última palabra es ágape. Y ese es el amor sacrificial. El que nombra el apóstol Pedro en 1 Corintios 13. En mi época, que no había tanto WhatsApp, vendían estas tarjetitas para los matrimonios o para los noviazgos y citaban 1 Corintios 13. El problema es que 1 Corintios 13 no habla de ese amor. Habla de ese amor en un sentido porque Sara es mi hermana, igual porque somos hijos de Dios ambos. Pero el amor del que habla 1 Corintios 13 es mucho más elevado. Es el amor que no busca lo suyo. El ladrillo final, mis hermanos, de esta construcción, de esta pared, como usted lo quiere ilustrar en su mente, es el amor, incluso hacia los enemigos. Es ese amor. Y recuerde, ¿cuándo hay que añadir ese amor? Ahora, ya. ¿Y de qué manera hay que añadirlo? Bueno, poquito a poco, no, en abundancia. Añadir. Mis hermanos, cómo yo amo a los hermanos no depende de los hermanos. Y yo espero que no dependa de mí como ustedes me aman. Que dependa del sacrificio de Cristo. Porque igual de repugnante, y perdón por la expresión, era nuestra vida para el Señor antes de salvarnos. De hecho, cuando dice huyendo de la descomposición, de las concupiscencias, el mismo texto, habla de un cuerpo en descomposición, un cuerpo que se está descomponiendo. Dios nos salvó cuando íbamos camino a la destrucción. Igual de detestable éramos nosotros para Él, y Él nos ha salvado. Lo cantamos a su momento. Y con fundamento en ese amor, en esa salvación, es que yo tengo que amar a los demás. No es fácil. Pero recuerde que tenemos todas las cosas, dice el versículo que leímos anteriormente. Ahora, mis hermanos, una conclusión. Hoy no van a ser muchas, solamente tengo 2 ideas para ustedes, para que nos llevemos esta semana y las compartamos. El versículo 8 dice, porque si estas cosas, todas las que mencionamos, están en vosotros y abundan, otra vez, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? La lista, ¿verdad? Están en nosotros y abundan, el amor, poquito a poco el amor, poquito a poco, no, abunden estas cosas hoy, ahora. Hermano, la voluntad de Dios. Muchos me preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios hoy está clara. Y es que usted salga de aquí con la mente transformada, abundando en estas características. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que el conocimiento, el que nos salvó, el conocimiento de Él es lo que nos salva, y conforme a ese conocimiento podemos crecer en santidad, podemos crecer en madurez si estas cosas abundan en nosotros. Mis hermanos, es muy común caminar por las calles, yo no sé si es por la época, pero andar por las calles y ver muchas calles en reparación. Disculpe, estamos trabajando para usted. Desvío, estamos reparando la calle, no lo sé, municipalidad tal y tal. Es muy común. Eso es la vida cristiana. Es una constante reparación de cosas. Es una constante mejora de cosas. Que va a comenzar el día que usted diga, Señor, yo sé que soy pecador y quiero que usted me salve del infierno, y crea en Cristo como Señor y Salvador, y solo va a terminar esa reparación, esa mejora constante cuando usted esté cara a cara con Él. Y no va a terminar porque nosotros lo logremos. Va a terminar porque moriremos, y dice el apóstol Pablo que ya no andaremos en este cuerpo corrupto. Es una mejora continua. Si esa mejora continua no está ocurriendo, si no está ese letrerito en reparación, algo anda mal. Vimos Nehemías arriba. Ahí están los materiales para la reconstrucción. Ya el cimiento, el fundamento, la fundación ya está dada por Cristo. Y para las personas que están aquí y no han hecho una decisión por Cristo, se me acabó el tiempo, así que voy a ser rápido y preciso. Usted puede traer todos los ladrillos que quiera, y esos ladrillos los va a echar en un vacío infinito. Puede traer un camión si quiere de ladrillos, todos de virtud, todos de fe, todos de piedad, todo lo que usted quiera, y todos esos ladrillos se van a ir a un abismo infinito y no le van a servir de nada, porque es necesario que la roca eterna sea el fundamento de nuestras vidas, y sobre esa roca podremos sobreedificar. Así que fundamente su vida en el fundamento eterno, en la roca preciosa de la salvación, que es el Señor Jesucristo. Permítanme orar por ustedes. Y quiero hacerle una pregunta antes. Tanto los que hemos creído como los que no, tenemos el plano ya. Tenemos las instrucciones para edificar. La pregunta es, ¿qué haremos con ese plano? ¿Qué haremos con ese proyecto? ¿Al cajón de los recuerdos donde nunca más lo van a ver, o vamos a empezar a trabajar en eso?